Noche de paz. Era la víspera de Navidad y Emilia observaba el pueblo de Corrales desde la ventana del tren, envuelta en recuerdos de infancia que le causaban una inquietud inexplicable. Tras la muerte de su abuela, había heredado la antigua casa familiar, una mansión victoriana en las afueras del pueblo. Aunque las autoridades del pueblo no la habían presionado, había un rumor creciente. Esa casa, decían, no era lugar para vivir. Las historias sobre su abuela y sus últimos años solitarios eran cada vez más extraños. Emilia nunca se había sentido en paz en esa casa, ni siquiera de niña. De pequeña, cada Navidad que pasaba allí estaba marcada por noches de insomnio y por una sensación constante de que alguien la observaba. Recordaba una noche en especial, la figura oscura en el pasillo, la risa ahogada, los susurros en el altillo. Su abuela siempre le decía que imaginaba cosas. Sin embargo, tras la muerte de sus padres en un accidente automovilístico, su abuela había empezado a escribirle cartas crípticas, mencionando que nunca estaba sola en la casa. Llegó al pueblo en la noche, envuelta en una niebla que parecía engullir al paisaje. Al bajar del tren no encontró a nadie en la estación, solo el eco de sus pasos en el andén solitario. A pesar de la hora, el pueblo parecía más apagado que de costumbre. Apenas unas luces navideñas titilaban en las ventanas de las casas. La casa de su abuela la recibió con un silencio habitual, pero algo en el aire parecía distinto, cargado de un frío inexplicable, que atravesaba el abrigo y calaba hasta los huesos. Los viejos candelabros y las ventanas altas de cristal oscuro le devolvían su reflejo, pero en la penumbra del salón creyó ver algo que se movía. Solo es el viento, se dijo, pero sus instintos le hacían sentir que había algo o alguien con ella. Mientras desarmaba las valijas, escuchó un leve crujido desde el piso de arriba, como si alguien caminara suavemente. Recordó entonces la habitación del altillo, un lugar al que su abuela le prohibía acercarse de pequeña. En su infancia, Emilia había oído ruidos extraños provenientes de allí, pero su abuela siempre le decía que eran los ratones o las tuberías viejas. Sin embargo, ahora que la casa era toda suya, Emilia sintió una mezcla de curiosidad y temor. Se puso de pie y subió lentamente las escaleras, cuyos escalones crujían bajo sus pies. En la puerta del altillo notó que la antigua cerradura estaba muy oxidada, pero la puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente y entró al pequeño espacio lleno de cajas y viejos recuerdos. Un olor a moho y humedad le invadió. En el centro del altillo encontró una silla de madera, con marcas visibles de desgaste en el asiento, como si alguien hubiera pasado horas allí sentado. En la pared de enfrente colgaban varias fotografías en blanco y negro de su familia, incluyendo algunas de ella misma, de niña, pero en cada foto había algo extraño, una sombra apenas visible en el fondo, como una figura alta y difusa que parecía observar a todos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero continuó observando. Sobre la silla había una vieja fotografía de su abuela, mucho más reciente que las demás. Su expresión era de absoluto terror y a su lado una figura apenas visible que parecía abrazarla. Aquel rostro borroso, esos ojos oscuros, parecían seguirla, incluso en la penumbra de la habitación. Un golpe seco detrás de ella la hizo dar un grito.
Giró la cabeza bruscamente y vio la puerta del altillo cerrarse de golpe. Intentó abrirla, pero estaba completamente atorada, como si alguien o algo la sujetara del otro lado. Desesperada, empezó a golpear y gritar, pero el sonido parecía no salir de la habitación. Y entonces en el silencio escuchó algo más, el susurro bajo de una voz que repetía su nombre. Emilio, ¿por qué volviste? Asustada, buscó una salida, pero la única ventana era pequeña y estaba cubierta de polvo y telarañas. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, notó una sombra que se movía hacia ella, lenta, pero segura. La figura parecía alta y delgada, y su cara estaba distorsionada, como si estuviera a mitad de un grito silencioso. Se acercó más y más, y Emilia sintió el frío invadir su cuerpo, una oscuridad que le envolvía, que hacía que le costara respirar. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y todo se desvaneció. Se encontró de nuevo en el salón, pero todo estaba cambiado. Las luces de Navidad titilaban y había música suave que llenaba el ambiente. La casa parecía viva, llena de gente. Sin embargo, todas las personas eran desconocidas, figuras en blanco y negro que conversaban y reían, ignorándola por completo. Y en un rincón oscuro del salón, reconoció la figura que había visto en el altillo, observándola fijamente. Una de las figuras del salón se acercó a ella. Era un hombre alto, de rostro inexpresivo, que le tendió una copa. «Bienvenida a casa, Emilia», dijo, con una sonrisa vacía. «Esperábamos que volvieras». La voz le era familiar, pero Emilia no pudo recordar de dónde. Trató de retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor y la figura del hombre se desvaneció, dejando tras de sí una estela de frío y susurros que parecían venir de todas partes. Nunca estarás sola aquí. Nunca estarás sola, nunca. Despertó horas después, sola en la sala, rodeada de oscuridad. La chimenea se había apagado y las luces de Navidad parpadeaban erráticamente. Corrió hacia la puerta principal, pero al abrirla, lo que encontró al otro lado no era el pueblo, sino la misma sala, como si la casa estuviera en otra dimensión, atrapándola en un bucle sin fin. Días después, algunos vecinos notaron la ausencia de Emilia y fueron a investigar. La casa estaba vacía, sin rastro alguno de la joven. En el salón encontraron algo extraño. Un adorno colgaba del árbol de Navidad, una fotografía en la que Emilia estaba sentada en la silla del altillo, con aquella sombra abrazándola desde atrás. Y en sus ojos, el mismo terror que había visto alguna vez en la mirada de su abuela. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado este relato, los espero en el próximo video, pero antes no se olviden de suscribirse al canal, de poner la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, eso es muy importante, dejen algún comentario que eso me ayuda un montón, pónganle like al video si es que todavía no lo hicieron, y por supuesto que los espero en el próximo video. Nos vemos, chau.